Es un gusto para nosotros darle la bienvenida a cada uno de ustedes, poder llegar a sus hogares con este programa, Un Encuentro con la Biblia. ¿Cuál es el título que tenemos para hoy? Una ilustración práctica. Esto es interesante, hermana Karen, porque aquí nosotros nos damos cuenta de que el Evangelio no es solamente teoría, sino que el Evangelio también tiene que ser práctico. Así es. Después de esperar pacientemente a que los discípulos tomaran la iniciativa, ¿qué hizo finalmente Jesús? En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 3 al 5 nos dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es bien interesante aquí que Jesús lo que hace es tomar la iniciativa, levantarse y comenzar a hacer el trabajo que debía hacer un siervo. Ahora, a mí me llama mucho la atención el primer versículo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. O sea, él sabía que él era el dueño de todo. Lo sabía muy bien. Que había venido de Dios y que iba a regresar con Dios. Nosotros nos enorgullecemos porque no sabemos quiénes somos. ¿Será que tenemos algo de lo cual estar orgullosos? Nada. Absolutamente nada. Pero a veces nos creemos superiores a los demás. Cuando sepamos quiénes somos en realidad, que no somos nadie, y que Dios, que es todo, se ha humillado, entonces vamos a seguir su ejemplo. Práctico. Así es. Sin teoría. En ese momento Jesús esperaba y dio lugar para que a ver si había uno entre los 12 que dijera, yo lo hago. Pero Jesús se encuentra con la realidad que ni uno de los 12 se levantó y tomó el papel de siervo. Pero Jesús, como ejemplo en todo, en este momento vemos dando un ejemplo impactante y maravilloso a los discípulos. Algo que cuando los discípulos vieron lo que Jesús hizo, su corazón, los discípulos se sintieron avergonzados y reprendidos. En este momento Jesús los reprendió no con palabras, sino con una acción. Qué interesante es una acción de humildad, hermana Karen. Así es, porque esto jamás se borró de la mente de los discípulos. O sea, durante toda su vida recordaron este acto y ese acto los hacía también ellos practicar lo mismo, seguir el ejemplo de Cristo. Así es. ¿Cómo reaccionó Pedro cuando le llegó el turno? Versos 6 y 7 y primera parte del 8. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Es bien interesante la posición de Pedro. Pedro reaccionó indignado, porque los discípulos se peleaban el puesto más alto después de Cristo. Pero ninguno quería ocupar el lugar de Cristo. Todos lo consideraban a él el maestro, el superior, el mayor, pero que él hiciera esto para Pedro era completamente indignante. Era una humillación demasiado grande para su maestro. Así que él dice: bueno, si los demás se quieren dejar lavar los pies por ti, está bien que lo hagan, pero a mí no me vas a lavar los pies jamás. No te vas a humillar de esa forma, en otras palabras. Aquí vemos a Pedro no entendiendo las cosas, porque Pedro, como los mismos textos lo dicen, y Jesús le dijo: lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Y claro, Pedro entendió después. Pero hermanos, qué interesante, porque Jesús busca una y otra manera de enseñarnos a nosotros por medio de ilustraciones prácticas, como nosotros en este momento lo estamos viendo. Pero la pregunta sería, hermanos, ¿estamos aprendiendo nosotros? Es que a veces nos oponemos a la obra de Dios porque no la comprendemos, al igual que Pedro. Queremos impedirla, pero si la comprendemos, en vez de impedirla, más bien la apoyamos.
Así es, o sea que vamos a tratar y hacer todo lo posible de entender el plan de Dios, la obra de Dios, para poder apegarnos a ese plan y a cumplir los propósitos de Dios. Así es. ¿Hasta qué punto había cedido Judas a las tentaciones de Satanás? ¿Y cómo demostró Cristo que estaba al corriente de ello? El versículo 2 nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versos 10 y 11, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Esto dijo porque sabía quién le había de entregar. Aquí Judas llegó al punto de convertirse en un instrumento de Satanás para entregar a Jesús. Y no permitió que Jesús le lavara su corazón, sino que solamente le lavó sus pies. Y en ese momento que Jesús estaba lavando los pies de Judas, Judas sintió el toque del Espíritu Santo diciéndole, Judas, arrepiéntete, porque Jesús amaba a Judas. Lo amaba a tal punto de que no lo reprochó enfrente de él, porque Jesús sabía cuáles eran las intenciones de Judas, pero lo amaba tanto que no lo reprochó enfrente de los demás discípulos, sino que el Espíritu Santo tocó el corazón de Judas para que él se arrepintiera de su pecado. Pero es bien triste la condición de Judas, porque endureció su corazón. Y podemos decir, hermana Karen, que Judas cometió el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo, porque era llamado al arrepentimiento. Y con esta ilustración práctica, Jesús le estaba dando un gran mensaje que tristemente Judas no lo aceptó. De igual manera nosotros, una ilustración práctica. Aquí vemos a Jesús dando un gran mensaje, una gran enseñanza. Vemos a unos discípulos recibiendo la enseñanza, pero también vemos a otro discípulo rechazando esa enseñanza. Quiero leer un pensamiento aquí. Dice, mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas, pero no quiso humillarse. Tristes palabras. Como tú lo mencionabas, el Espíritu Santo estaba trabajando poderosamente en el corazón de este discípulo. Sintió el impulso, se conmovió intensamente al ver a Jesús lavando sus pies, sabiendo que Jesús ya sabía. Porque cuando Jesús dice, no estás limpios todos, él comprendió que estaba hablando de él. Sin embargo, su corazón se endureció nuevamente y no quiso humillarse. Mis queridos amigos y hermanos, con esta ilustración práctica, Jesús nos hace un llamado a cada uno de nosotros al arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos sentido conmoverse nuestro corazón? Y hemos endurecido nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos sentido el deseo de confesar nuestros pecados, de humillarnos, de aceptar a Jesús en nuestro corazón? Pero lastimosamente, al igual que Judas, no lo hemos hecho. Si estamos en ese grupo, la puerta de la gracia todavía está abierta. El Espíritu Santo todavía está conmoviendo nuestros corazones. No nos endurezcamos. Humillémonos delante de Dios y Él nos exaltará cuando sea su tiempo. Que Dios nos bendiga. Amén.